Hay algo que ocurre cuando el verdadero despertar comienza y casi nadie habla de ello. No llega como una revelación luminosa ni como una promesa de paz inmediata. Llega como una grieta silenciosa. Una sensación persistente de que algo ya no encaja. Personas que antes se sentían cómodas en su entorno empiezan, sin saber por qué, a sentirse extranjeras en su propia vida. No porque estén rotas. No porque hayan fallado. Simplemente porque algo esencial en su percepción ha cambiado. Empiezan a notar que ya no reaccionan como antes, que ciertos estímulos pierden poder, que conversaciones habituales se sienten vacías, repetitivas, casi mecánicas. Intentan explicarlo y no pueden. No es tristeza. No es ansiedad. No es superioridad. Es la experiencia inquietante de ver algo que otros no ven y no poder dejar de verlo. A partir de ese momento, algo se rompe para siempre. Ya no puedes fingir interés donde no lo hay. Ya no puedes sostener dinámicas basadas en la apariencia. Ya no puedes obedecer reglas que solo funcionan si nadie las cuestiona. Y entonces ocurre lo más perturbador. El mundo empieza a reaccionar ante ti. No porque hayas hecho algo distinto, sino porque dejaste de actuar. Carl Jung dedicó gran parte de su vida a observar este fenómeno. No lo llamó iluminación. No lo romantizó. Lo llamó un proceso peligroso. Y no porque destruyera al individuo, sino porque desestabilizaba todo lo que lo rodeaba. Jung documentó 7 señales precisas que aparecen cuando alguien despierta de verdad. No como creencias espirituales ni como ideales filosóficos, sino como patrones psicológicos observables. Este cambio no ocurre de golpe. Deja rastros. Cambios sutiles pero consistentes en la forma de relacionarse con el mundo, con los demás y consigo mismo. Jung entendió que estas señales aparecen incluso antes de que la persona sea consciente de lo que le está ocurriendo. El despertar comienza mucho antes de que exista un lenguaje para nombrarlo. El primer signo es casi imperceptible, pero profundamente revelador. La persona comienza a perder interés en la aprobación externa. No desde la rebeldía ni desde el desprecio, sino desde una neutralidad inesperada. Jung observó este patrón repetidamente en su práctica clínica. Personas aparentemente bien adaptadas, funcionales, exitosas, que de pronto dejaban de invertir energía en cómo eran percibidas. Seguían siendo educadas. Seguían participando cuando era necesario. Pero algo esencial había cambiado. Ya no necesitaban ser vistas de determinada manera. Desde la psicología junguiana, esto señala la desintegración de la persona. La persona no es la personalidad en su totalidad, es la máscara. El rol psicológico que construimos para adaptarnos al entorno, evitar el rechazo y asegurar pertenencia. Con el tiempo, la mayoría confunde esa máscara con su identidad. Se identifica tanto con el papel que olvida que está actuando. Cuando comienza el despertar, esa identificación se debilita. La máscara no desaparece, pero deja de ser el centro de la identidad. La persona aún puede desempeñar roles sociales, pero ya no se confunde con ellos. Interactúa, pero observa. Habla, pero escucha algo más profundo que las palabras. Jung describía esta experiencia como observar una obra de teatro desde fuera. El guión se entiende. El rol se ejecuta. Pero ya no hay apego emocional a la actuación. Esta distancia interna genera una presencia particular que resulta incómoda para muchos. No porque sea hostil, sino porque funciona como un espejo. Al interactuar con alguien que ya no se aferra a su máscara, otros sienten, aunque no sepan explicarlo, que su propia actuación está siendo vista. La reacción habitual no es curiosidad. Es defensa. Se les acusa de frialdad, de distancia, de arrogancia. Pero no hay juicio en su mirada. Lo que incomoda no es la persona, es el contraste. Jung observó algo aún más profundo. Cuando la persona deja de gobernar la identidad, también desaparece la dependencia de la validación social. La opinión ajena pierde su poder regulador.
Y esto genera ansiedad en los grupos, porque los sistemas humanos funcionan a través del estatus, la aprobación y la presión implícita. Alguien que ya no responde a esos estímulos se vuelve difícil de influenciar. No puede ser controlado mediante vergüenza, culpa o expectativas sociales. No por rebeldía, sino porque esos mecanismos ya no encuentran dónde anclarse. Desde fuera, esta persona parece casi invisible para las jerarquías. Asiste a reuniones, pero no reacciona a los juegos de poder. No busca ser visto. No teme ser ignorado. Esta indiferencia no es desprecio. Es libertad psicológica. Y esto es solo el comienzo. La siguiente señal es mucho más inquietante desde el punto de vista psicológico. La integración de la sombra. Jung utilizó este término para describir todo aquello que el individuo reprime porque no encaja con la imagen que tiene de sí mismo. Impulsos agresivos, deseos egoístas, envidia, necesidad de control, capacidad de crueldad. La mayoría vive huyendo de estos contenidos internos. Los proyecta en los demás. Los condena afuera para no reconocerlos dentro. La persona que despierta deja de huir. No porque disfrute de la oscuridad, sino porque deja de temerle. Reconoce sin autoengaño que es capaz del mismo mal que observa en el mundo. Esto no genera culpa ni autodesprecio. Genera lucidez. Jung observó que estas personas podían hablar de su propia capacidad para la manipulación, la violencia o el engaño con una neutralidad que resultaba perturbadora para otros. No porque quisieran ejercerla, sino porque ya no necesitaban negarla. El resultado es una calma particular. La maldad humana deja de escandalizarlos porque la reconocen como una posibilidad interna. Tampoco pueden ser manipulados mediante discursos de pureza moral o superioridad ética. Cuando alguien confiesa un pensamiento vergonzoso o un acto oscuro, la reacción no es juicio ni falsa compasión. Es reconocimiento. Por eso muchas personas terminan confesándoles cosas que nunca se atreverían a decir en voz alta. Aquí hay una distinción crucial. Integrar la sombra no vuelve a alguien peligroso. Vuelve peligrosa la inconsciencia. Jung llegó a una conclusión incómoda. Las personas verdaderamente destructivas no son las que conocen su oscuridad, sino las que creen no tenerla. Son ellas las que cometen atrocidades con absoluta convicción de su propia rectitud. La persona consciente puede elegir una ética real porque la ha elegido, no porque la esté obedeciendo sin saberlo. La tercera señal aparece como una paradoja. La persona comienza a retirarse socialmente, pero no desde la tristeza ni desde la apatía. Se retira porque el ruido del mundo inconsciente se vuelve difícil de tolerar. Jung observó que en este estado, la interacción social comienza a sentirse físicamente agotadora. Las dinámicas no verbalizadas, las tensiones ocultas, las mentiras compartidas requieren una vigilancia constante. La soledad deja de ser un escape y se convierte en una forma de restauración. Desde fuera, este retiro genera alarma. Familiares se preocupan. Amigos interpretan el cambio como aislamiento patológico. Pero la persona consciente no se retira de la conexión humana. Se retira de la representación. Ha dejado de participar en el teatro colectivo de la inconsciencia. Esto produce una soledad profunda, porque gran parte del vínculo humano se sostiene sobre acuerdos inconscientes compartidos. Jung notó que estas personas tienden a reducir drásticamente su círculo social. No por desprecio, sino por honestidad. Prefieren profundidad a cantidad. Una sola conversación auténtica tiene más peso que decenas de interacciones superficiales. Esta selectividad suele interpretarse como arrogancia. En realidad, es el punto en el que la persona deja de fingir que lo superficial la nutre. Prefiere la soledad a la falsedad. Aquí el proceso comienza a volverse verdaderamente desestabilizador. La siguiente señal es la pérdida de la proyección. La persona deja de culpar a los demás por su experiencia interna. Cuando algo le incomoda, la pregunta ya no es ¿qué hiciste tú?, sino ¿qué se activó en mí?
Esto la vuelve imposible de manipular mediante culpa o victimismo. La proyección es uno de los mecanismos más comunes de la vida psicológica. La mayoría de las personas viven culpando a otros por su malestar. Padres, parejas, circunstancias. La persona consciente rompe ese patrón. Si experimenta sufrimiento, busca comprender su origen interno. Esto no significa tolerar abusos. Significa responder con conciencia en lugar de reaccionar desde el impulso. Cuando alguien intenta hacer responsable a una persona consciente de sus emociones, no encuentra resistencia ni sumisión. No discute. No se defiende. No contraataca. Devuelve la proyección con claridad. Esto obliga al otro a enfrentarse con su propia responsabilidad emocional y para muchos eso resulta insoportable. La reacción habitual es acusarla de frialdad. Pero lo que ha desaparecido no es la empatía. Son los contratos emocionales inconscientes. La siguiente señal es socialmente devastadora. El entorno comienza a patologizar a la persona. Desde la perspectiva de Jung, esto ocurre porque deja de encajar en la realidad consensuada. Cuestiona supuestos que otros necesitan dar por obvios. Ve a través de construcciones sociales que la mayoría necesita creer para sentirse segura. Cuando alguien deja de participar plenamente en esas ficciones compartidas, comienza a parecer extraño, incluso inquietante. El inconsciente colectivo responde etiquetando como enfermedad aquello que no puede integrar. La persona se enfrenta a un doble vínculo. Si expresa su percepción, corre el riesgo de ser marginada o silenciada. Si la oculta, paga el precio de una inautenticidad constante. Muchos desarrollan una solución intermedia. Aprenden a hablar el lenguaje del mundo inconsciente cuando es necesario y conservan su lucidez en espacios seguros. Jung distinguía claramente entre adaptarse con conciencia y conformarse inconscientemente. Con el tiempo, estas personas se vuelven bilingües en conciencia. Pueden moverse entre ambos mundos, pero viven traduciendo constantemente entre realidades que no se comprenden entre sí. La siguiente señal es la soberanía emocional. En este punto, la persona ya no puede ser manipulada ni hacerle dudar de su propia percepción. Cuando alguien intenta distorsionar los hechos, no entra en debate. Observa. Reconoce el intento. Permanece centrada. Esto resulta profundamente inquietante para quienes dependen del control emocional. Esta autonomía no surge de la insensibilidad. Surge del trabajo con la sombra. Quien ha reconocido su propia capacidad de manipular identifica inmediatamente ese patrón en otros. La culpa no prende. El chantaje no desestabiliza. Y aún así, la persona consciente puede sentir compasión sin perderse en el sufrimiento ajeno. Es una empatía con límites. Una presencia sin absorción. La última señal es el retorno. Después del retiro, la persona vuelve al mundo, pero no para encajar. Vuelve para participar desde la conciencia. Puede trabajar, relacionarse y cumplir funciones sociales, pero ya no lo hace desde la identificación con los roles. Lo hace desde la observación. Jung consideraba esta fase la más delicada. La persona percibe patrones con claridad. Reconoce dinámicas antes de que se consoliden. Esto introduce un riesgo real. Una conciencia sin ética sería destructiva. Una conciencia con ética se convierte en un portador de cultura. La presión social deja de funcionar. La vergüenza pierde poder. Los juegos de estatus se vuelven irrelevantes. Los sistemas inconscientes perciben una amenaza y reaccionan expulsando, culpando. No es personal. Es defensivo. Una persona consciente en una familia revela disfunciones negadas. En un trabajo expone ficciones compartidas. En una comunidad tensiona acuerdos inconscientes. Por eso este proceso es irreversible. Una vez que ves, no puedes dejar de ver. Si reconoces estas señales en ti, hay algo que ya no puedes hacer. Fingir que no sabes. El despertar no trae comodidad. Trae claridad.
Y la claridad tiene un costo. Jung llamó a este proceso individuación. No como una meta espiritual, sino como una transformación peligrosa para un mundo inconsciente. Este canal existe para hablar de lo que el inconsciente colectivo prefiere mantener en silencio. Si quieres seguir explorando este territorio, suscríbete.